Al entrar en la orden, habían hecho unos votos, los que llamaban votos privados o promesas privadas, por los que jamás podían hablar mal del padre Maciel ni de ninguno de los superiores de la orden, y tenían que informar de cualquiera que lo hiciera. Esos votos solo existen en la Legión de Cristo. No los hay en ninguna otra orden religiosa. Los jesuitas enseñan el razonamiento analítico, los legionarios la dócil obediencia. En 1956, Maciel estaba recaudando fondos para construir una basílica en Roma a Nuestra Señora de Guadalupe, la santa patrona de México. Aquello impresionó al cardenal Clemente Micara, el vicario de Roma. Pero a Maciel su vida privada se le estaba yendo de las manos. Era adicto a un sucedáneo de la morfina. Este es el hospital donde Maciel conseguía fármacos para su adicción. Yo me ocupaba de él día y noche. Él me obligaba a ir a hablar con la enfermera, que era una monja, y convencerla de que la persona a la que yo estaba cuidando necesitaba más morfina. La enfermera se ponía furiosa. Para conseguir las recetas, dábamos propinas, dinero me refiero, sobornos, a médicos de Roma. Él esperaba en el coche. Yo tenía 16, 17 años. Tenía los dos brazos destrozados. En Roma fue al hospital Salvator Mundi y como a las 7:15 de la mañana oímos unos golpes en la puerta. Era el cardenal Valerio Valeri. El cardenal entró. Yo le vi furioso. En italiano me dijo: vete, vuelve a tu casa. Un seminarista mayor y un sacerdote denunciaron a Maciel ante las autoridades eclesiásticas. El Papa Pío XII lo suspendió y mandó a sacerdotes vaticanos a interrogar a los jóvenes legionarios. Maciel nos ordenó que dijéramos que no había sucedido nada. Si destruían la legión, nuestras vidas se acabarían allí mismo. No sabíamos qué hacer. Y mentí. Mentí. Sí, mentí. ¿Mintió porque le amaba? Yo amaba su imagen, la imagen del fundador, la figura del sacerdote santo, la figura del padre. Eso era lo que amaba. Pero no amaba el otro lado de su personalidad, el abusador, el depredador, el pedófilo. Manteniendo sus votos, las víctimas de Maciel encubrieron al fundador. Fuera del hospital, Maciel continuó recaudando dinero para completar la Basílica de Guadalupe. Maciel continuaba teniendo el control de la legión. Llevaba las riendas a través de suplentes. En 1959, tras 2 años y medio de suspensión, Maciel tuvo otra oportunidad. 4 días después de la muerte del Papa, el padre Maciel fue restituido. El cardenal Micara, entonces vicario de Roma, fue quien lo restituyó. Existen dudas sobre el hecho de que Pío XII aprobara la reinstauración de Maciel antes de su muerte. Micara no tenía autoridad para hacerlo. Y quién sabe si no lo hizo por su propia autoridad. La mayoría de las víctimas de Maciel, al llegar a la madurez, dejaban la legión perseguidos por las palabras del fundador. Vocación perdida, condena segura. ¿Cómo evitar ir al infierno cuando sales al mundo real? Cuando se inculca un estigma como aquel en las frágiles almas de un muchacho, no lo rebates, solo sufres las consecuencias en tu interior. Ahora, con la investigación del Vaticano tras él, Maciel se dedicó con todas sus fuerzas a expandir su movimiento religioso. Utilizó a sus seminaristas para escribir y cortejar a simpatizantes con dinero. Flora Barragán, una viuda de Monterrey, México, utilizó su fortuna para ayudar a Maciel a recuperar su posición en Roma.
Entretanto, Juan Baca se veía atrapado en una retorcida relación. Estando con él noche tras noche, hora tras hora, a solas con él, me dijo: Juan, yo sé que ahora me quieres mucho, pero llegará un día que me odiarás. Yo le dije que no. Nunca le odiaré, nunca. Siempre le amaré. Por fin, tras 22 años como legionario de Cristo, Juan Baca fue ordenado sacerdote. En 1971, el padre Maciel mandó al padre Baca a Connecticut como nuevo director de la Legión en Estados Unidos. Maciel me encargó ir a Nueva York, a Washington D.C., a Filadelfia y a Detroit para actividades de Regnum Christi. Nuestro apostolado no conoce límites para satisfacer las necesidades de la humanidad. Con la expansión de la Legión, Maciel organizó un grupo laico, Regnum Christi, que significa Reino de Cristo. Sus miembros recaudaban fondos, colaboraban con el personal de los colegios de la Legión y en grupos de oración estudiaban las cartas del padre Maciel. En 1976, Juan Baca dejó por fin la Legión y se hizo sacerdote de una parroquia en Rockville Center, en Long Island. Baca contó al obispo los abusos de Maciel, y este envió una protesta formal al Vaticano con una carta de Baca en la que identificaba a otros 20 seminaristas, también víctimas de Maciel. Muchos años después, Gerald Renner investigó el asunto. Llamé al abogado canónico de Rockville Center y este confirmó que las cartas habían sido enviadas a Roma y que habían sido recibidas, pero que desde entonces no se había sabido nada más. Baca lo intentó de nuevo en 1978, dirigiéndose al Vaticano tras la elección de Juan Pablo II como papa. Enviaron las cartas a través de la Nunciatura Vaticana en Washington y fueron recibidas en el Vaticano. 3 meses después de la infructuosa apelación de Baca, Maciel apuntaló su relación más importante. Colaboró en los preparativos del primer viaje al extranjero del Papa Juan Pablo II. Era la primera vez que un papa pisaba tierras mexicanas. ¡Viva México! ¡Guadalupe! En 1989, Juan Baca colgó los hábitos. Escribió por tercera vez al Papa Juan Pablo II, donde relató una vez más las relaciones sexuales de Maciel con muchachos. Baca recibió una carta dispensándolo de sus votos, pero no se mencionó ni una sola palabra de Maciel hasta 2005, cuando se reunió con el investigador del Vaticano. Estábamos a mitad de mi testimonio cuando nos enteramos de la noticia. El Papa Juan Pablo II había muerto. Yo me pregunté por qué el Papa nunca había respondido a mis cartas. Yo era el segundo testigo. Aunque no sufrí los abusos sexuales del padre Maciel, yo avalaba la credibilidad de Juan Baca. Le hablé al investigador de nuestro trabajo en Regain. Regain surgió tras una conferencia con algunos exlegionarios. En aquel mismo momento se unieron a nosotros algunas personas de México y así surgió nuestro objetivo, que era ayudar a los miembros que estaban dejando los hábitos, a los padres que tenían a sus hijos en la Legión y ofrecer apoyo y amistad a los antiguos miembros. Yo nací en Dublín y estudié con los hermanos cristianos irlandeses. Era un buen chico. Por allí pasaron una serie de sacerdotes y misioneros
Y recuerdo a un mexicano que era muy carismático.